En primer lugar, muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar aquí esta mañana la experiencia de la empresa de inserción La Encina. Y voy a intentar también, por los compañeros portugueses, intentar hablar muy despacito para que se me pueda entender. ¿Vale? He sido incapaz antes de apagar el teléfono, porque el interruptor está un poco mal y no... Pero bueno. A ver, voy a diferenciar un poco tres partes en la pequeña exposición que os voy a hacer. Voy a explicar esta pequeña y modesta actividad que tenemos aquí en La Encina, en la empresa de inserción La Encina. Voy a empezar aclarando un poco algunos conceptos básicos que, como hemos visto ayer, no hace falta recalcar, pero sí me parece importante, porque hablamos de la economía social, pero como en la familia de economía social hay realidades muy diversas, es importante que veamos algunas características de lo que es la empresa de inserción. Luego entraré ya de lleno en lo que es La Encina, en la actividad que desarrollamos a diario, y sobre todo hablaré de la importancia que tiene para nosotros la relación que vamos a establecer o que tenemos ya establecida y la que queremos establecer en este caso con la administración pública, para finalmente daros una visión de los retos que se nos presentan de aquí en adelante. Vale, pues un poco qué son las empresas de inserción. Si os acordáis ayer, nuestra compañera de Cáritas Española, Ana, comentó que había dos pilares fundamentales en lo que es la economía social y solidaria. Uno, por un lado, era ella lo presentó como que se tenían que producir servicios, producir productos o bien prestar servicios por un lado, y que el objeto fuera la inserción sociolaboral de personas que estuvieran en situación de exclusión social. Pues bien, esto lo cumple una empresa de inserción y además la empresa de inserción tiene un compromiso muy grande con el aprendizaje, con la formación de estas personas, tanto en el puesto de trabajo como en la formación que se da en la empresa de inserción. ¿Vale? Luego ahí tenemos, como veis en la pantalla, tres compromisos. El compromiso es con el pasado, porque cuando llega la gente a la empresa normalmente no tiene formación, entonces nosotros nos comprometemos a darle formación, tanto en el puesto de trabajo como complementaria. Tenemos un compromiso también de empleo, con un salario, falta el empleo en esas personas y lo que hacemos nosotros es hacer un contrato a través de un empleo regulado, con un contrato de trabajo y una remuneración. Y también tenemos un compromiso con el futuro, es decir, con que esa persona adquiera unas competencias para incorporarse al mercado laboral. Daros cuenta de que este es el modelo de lo que es la empresa de inserción que tenemos en la ley actual de España, pero no se cumplen todas las empresas de esta manera. Por ejemplo, en el caso de La Encina, por la tercera parte, sería el tercer compromiso futuro, pues lo asume más bien la entidad promotora. Pero hay otros modelos, hay otras empresas que asumen estos tres compromisos. Dijéramos, es un compromiso que tiene que ver con el pasado, de carencias que vamos a intentar subsanar, que tiene que ver con el presente y que tiene que ver con el futuro. ¿De acuerdo? Bueno, el principio de partida es muy rápido, lo que vimos un poco ayer. Nosotros creemos que determinadas personas que no alcanzan la empleabilidad necesaria en el mercado laboral, si nosotros las formamos y las acompañamos mediante apoyo social, pueden llegar a conseguir una empleabilidad que les permita, es decir, llegaríamos a esta zona que les permita realmente acceder al mercado laboral con garantías, ¿no? Creemos que aquí estaría nuestro campo de acción. Vale, ¿por qué creo que esto es importante? Luego, cuando hablemos del compromiso con la administración pública, creo que es importante porque hablamos de empleabilidad. Y ayer, si os acordáis, hablamos que la empleabilidad tenía dos componentes muy importantes. Uno era el personal, es decir, yo puedo tener una empleabilidad alta por mi formación, etcétera, pero si mi entorno no me acompaña, pues mi empleabilidad va a ser baja. Entonces veremos que la administración en esto también puede hacer que se aumente la empleabilidad. Bueno, las características rápidamente de una empresa de inserción que son empresas cuyo objetivo es la inserción sociolaboral de las personas en exclusión social, es decir, nos valemos de una actividad determinada, la que sea, puede ser jardinería, la actividad que sea, para que estas personas se inserten en el mercado laboral. Luego, están promovidas por entidades sin ánimo de lucro, eso también quedó claro y está en la ley así registrado. Realizan actividades económicas de producción de bienes y o prestación de servicios. La metodología de trabajo que aplicamos es la de los itinerarios de inserción, que también está fijado en la ley como tal, y luego lo hablaremos. La plantilla es mixta, está formada por trabajadores en inserción y está formada también por técnicos.
técnicos que bien son de acompañamiento social o técnicos de las actividades que desarrollemos en concreto, ¿no? En el caso de la encina es una actividad de jardinería, pues hay técnicos de jardinería, ¿de acuerdo? Y luego también una cosa muy importante es que los recursos de este tipo de empresas, y es algo que tenemos que interiorizar para luego poder negociar, sobre todo con la administración pública, es que provienen en gran parte de la facturación, pero un porcentaje, que más o menos es un 20%, luego lo veremos en el caso de la encina, proviene de fuentes externas de financiación. Es decir, no somos capaces de, con la facturación, cubrir todos los costes que tienen estas empresas, por lo que ahora os explicaré, ¿vale? Entonces, esto me parece muy importante para que entendamos lo que es la filosofía de por qué la relación que tenemos que tener con la administración tiene que llevar una línea y no otra, ¿de acuerdo? Esto se ve muy bien en este gráfico muy sencillo, en el que vemos que una empresa ordinaria normal tendría estos ingresos, es decir, sería todo esto, ¿vale? Nosotros, ¿por qué no tenemos tantos ingresos? Pues no tenemos tantos porque nuestra plantilla no está productiva. Es decir, viene gente que en principio pues, desconoce el oficio y hay que enseñarla. Entonces no producimos tanto. Vale, los gastos de una empresa normal serían estos. Pero nosotros, ¿cuánto tenemos? Tenemos estos. ¿Y por qué tenemos estos? Porque necesitamos contratar y apoyarnos con personal de acompañamiento social. Porque las personas con las que nosotros trabajamos requieren eso. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que por un lado tenemos un déficit productivo, que tenemos que ver cómo lo asumimos, porque estamos haciendo una labor social, aparte de la labor estrictamente económica, esa es la dualidad de la empresa de inserción, y por otro lado tenemos un sobrecoste derivado también de ese apoyo social que damos a las personas. No sé si estoy hablando muy rápido. Bueno, pues visto esto, os digo que la ley de empresas de inserción, claro, hablamos de novedades, ¿no? Y los que estamos viviendo las cosas día a día, vemos que las novedades pues tardan en aparecer, ¿vale? La empresa, por ejemplo, de la encina, que ahora lo veremos, se creó en el año 2000. Estamos ahora en el año 2013 y en el año 2007 fue cuando se regularon las empresas de inserción. Y previamente en la encina había empresas anteriores. Luego, para que también nos hagamos cargo de la idea de que las ideas fluyen rápido, pero materializar las cosas lleva un tiempo y a veces pues es otro mundo, ¿no? Pero bueno, al final se materializa, que eso es lo importante también, ¿no? Entonces, bueno, la legislación que tenemos, hablo de ella y me parece importante porque nos va a condicionar todo lo que hagamos, es decir, como veremos adelante, nos condiciona todo, la plantilla, la relación que tenemos que tener con los trabajadores, la relación con la entidad promotora, ahora lo vamos a ver brevemente. Y tenemos esta ley en España, pero luego también en nuestra comunidad autónoma de Castilla y León tenemos un decreto que es el que regula el registro, ¿vale? Ahí estamos registradas todas las empresas de la región. En España todas las comunidades autónomas no tienen todavía registro. Ha sido algo que se va haciendo un poco... A ver, esto deriva un poco de nuestro sistema territorial. El sistema territorial que tenemos está basado en autonomías, como sabéis, bueno, si no sabéis, y son pues muy autónomas, como dice la palabra. Entonces, vamos un poco cada uno a nuestro aire, en cierto modo, ¿no? No es que lo esté criticando, pero luego el resultado de esto es eso, ¿no? Vale, entonces nosotros tenemos dos, la normativa general y la normativa de Castilla y León. Fijaos. ¿Por qué digo que la ley es importante? Porque nos va a determinar la forma jurídica que elijamos. Es decir, nos va a decir si podemos ser una sociedad laboral, una sociedad limitada, una cooperativa, pero nunca podremos ser una sociedad anónima, porque la ley no nos lo permite, ¿vale? O sea, marca y define la forma que tenemos que adoptar. Marca que son las entidades promotoras, las que tienen, entidades que no tienen ánimo de lucro, las que promueven estas empresas. Marcan los colectivos beneficiarios, nos marcan cómo hay que hacer el itinerario de inserción, o sea que realmente hay todo un capítulo en la ley dedicado a cómo debe de ser ese proceso. Y nos marca también, bueno, en el capítulo 5 es las medidas de promoción a este tipo de empresas, que por cierto hay muchas ayudas puestas en el papel, pero que todavía estamos luchando para que de alguna manera se pongan en práctica. Vale, pero es importante. Pero vamos poco a poco. Bueno, entremos ya en la empresa de inserción La Encina, que es lo que nos trae un poco aquí, ¿no? Pues mirad, fue promovida en el año 2000 por Cáritas Diocesana de Salamanca.
partió de lo siguiente: en el centro de día de drogodependientes se veía que las personas, una vez que terminaban sus procesos terapéuticos, pues no encontraban trabajo. Entonces, claro, era muy difícil la inserción sociolaboral sin tener ese otro paso que de alguna forma, dijéramos, rematara ese proceso, ¿no? Se había hecho un esfuerzo muy grande, pero parece que no acabábamos de lograr esa inserción. Entonces, como en aquel entonces como ahora somos muy osados, dijimos, pues si no hay trabajo, nos lo inventamos y vamos a hacer la empresa. Y tenemos que buscarlo por debajo de las piedras. Y en aquel momento, que era el año 2000, vivíamos un momento económico que no era como el de ahora, y bueno, pues había una actividad incipiente. Nosotros lo que teníamos en el centro de día era un taller de viveros, entonces aprovechamos un poco esa actividad para saltar hacia una empresa de inserción con la actividad de jardinería, ¿vale? Porque en un primer momento pues se aprovechaban todos los recursos. Por la mañana con la furgoneta repartíamos a los de los viveros, luego se repartían a los de la empresa, utilizábamos un poco la maquinaria también, hasta que poco a poco fuimos diferenciándonos y bueno, pues ya la Encina consiguió una estructura, dijéramos, un poco sólida para poderse llamar empresa ya con cierto peso, ¿no? Vale, esta es un poco la historia de lo que teníamos. Bueno, presta servicios de jardinería y medio ambiente, como os digo, desde el año 2000. Empezamos a prestar servicios de limpieza en el año 2003. Empezamos a prestarlos en todos los centros de Cáritas. Y luego a partir de ahí se empezaron a buscar más clientes y ahora pues tenemos algún cliente más, aunque mayoritariamente limpieza es nuestro principal cliente. Y luego empezamos también con una nueva actividad que se inició este año, en enero, que es control de plagas. ¿Vale? Esta es una actividad bastante novedosa dentro de lo que es las empresas de inserción. Y bueno, ha requerido, como luego os contaré cuando os enseñe fotografías, pues un esfuerzo en formar al personal, porque el personal tiene que tener para aplicar y utilizar esos productos, tiene que tener una formación especializada. Entonces, bueno, pues ha requerido un esfuerzo. Y entre tanto, aquí hay un espacio en el que no digo nada, pero si no digo nada, estaría un poco mintiendo. Y es que iniciamos también una actividad de lavandería en el año 2008. ¿2008? Sí. En enero, bueno, en el año 2007 se formó la gente, en el 2008, y en el 2012 decidimos cerrar esa actividad. Me gustó mucho que ayer aquí se hablara del fracaso como algo que se puede vivir con normalidad. Creo que forma parte de la vida igual que el éxito. Va a contrapartida del éxito, con lo cual no nos tenemos que preocupar, sí tenemos que aprender. Y al final también tropezaremos más de una vez en la misma piedra, pero habrá que seguir, ¿no? También tendremos que aceptar eso, pero adelante. Entonces, bueno, pues tuvimos esa lavandería, se trabajó mucho y al final pues vimos que no podíamos mantenerla. Vale, entonces decidimos por cambiar. Si una cosa no funciona, pues imaginación, alegría y a buscar otra. Así funciona el tema. Bueno, actualmente tenemos una plantilla de 20 trabajadores y el 50% son trabajadores en inserción. ¿Vale? Puede variar de 21 a 22 en función de las temporadas. En verano hay más trabajo en los ámbitos de la jardinería, la limpieza se suele mantener estable, pero bueno, pongamos por ahí como la veintena. A ver, el proceso de inserción se lleva a cabo con acompañamiento social, es decir, en nuestra empresa, no todas las empresas de inserción es así, porque a veces lo asume la empresa promotora, pero en nuestra empresa sí tenemos un educador social, que está ahí ahora, Ángel. A ver, hablamos ahora de la financiación. La financiación que tenemos en la empresa procede, como os comentaba antes, de un 80% de la facturación, de los servicios que prestamos, a clientes tanto públicos como privados, y un 20% es financiación ajena, que no procede de la facturación. ¿Vale? Ahí es donde entraremos ahora a que la administración pública debiera de cubrir ese 20%. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un trabajo social que de otra manera no se haría y que por otro lado está garantizado en nuestras normas sociales, es decir, nuestra Constitución garantiza, me parece que es en el artículo 9, como pone en la exposición de la Ley de Empresas de Inserción, la participación ciudadana de todas las personas. Entonces esto hace que las personas participen de una forma real, porque al final tienen un trabajo, pero tener un trabajo no solamente es tener un trabajo y ya está, es participar de forma activa en la sociedad, es disponer de recursos para poder activar la ciudadanía de una manera, pues que no es lo mismo que si no tiene recursos, ¿no? Sí, también. Vale. Entonces, es importante eso, ¿vale?
y no confundamos esto luego con la contratación pública, es decir, 80% facturación, bien sea pública o bien sea privada, y un 20% de financiación externa, ajena a la facturación, ¿vale? Esto no quiere decir que sean números tampoco redondos, pero sí es cierto que si entráis en la página de la Federación Española de Empresas de Inserción, pues al final todas, sin ponernos de acuerdo, pues rondamos por esas cantidades, ¿vale? Un año a lo mejor es un 21, otros un 17, pero al final siempre ronda entre estas cantidades. Bueno, en el caso de la Encina, los clientes, como os decía, tenemos dos clientes, los públicos y el privado, y los privados. Entonces, de nuestra facturación, un 50% se la hacemos prácticamente al Ayuntamiento de Salamanca, que nos tiene contratados el mantenimiento de una determinada zona de jardines. O sea, un 50%, por lo cual, para nosotros ese cliente es muy, muy importante. Supone un 50% casi de nuestra facturación. No todas las empresas tienen esta suerte, digo las empresas de inserción, pero sí es cierto que esto da sostenibilidad a la actividad. O sea, es muy importante para nosotros que haya un compromiso por parte de las administraciones, sobre todo en este caso la administración local, porque nosotros actuamos en el ámbito local, para que se comprometan con nosotros, ya no dándonos nada, dándonos regalos, que tampoco son regalos, sino dándonos un trabajo. Es decir, ese pastel, esa tarta, que supone que entre todos tenemos que contratar servicios, pues que nos cojamos una parte también para las personas que tienen más problemas, ¿vale? Como vale más una imagen que 10 palabras, voy a enseñar algunas fotos, que tampoco es que sean de realización de trabajos, porque si hubiera algún experto en prevención de riesgos, no tendríamos ese problema. A ver, que las he estado mirando y a este le falta el casco, al otro tal, pues no puede ser. Entonces, vale, pues mirad, esta es, yo creo que en abril de este año, ya adquirimos uno de esos tractores. ¿Vale? Este ya lo teníamos, se compró aquel, y desplegamos todo el poderío de jardinería en el parque público que mantenemos. Y ahí estamos todos, Ángel la estaba sacando, por eso no ha salido. Pero ahí estamos todos los que somos ahora de jardinería, ¿vale? Bueno, también, como os dije, no solamente es la formación en el empleo, que es fundamental, es decir, la experiencia que uno adquiere al desarrollar su puesto de trabajo. También estamos comprometidos con formación complementaria, en este caso de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Esta es una sesión que hicimos también este otoño del año... Sí, bueno, ¿esto cuándo ha sido? Es que no me... Bueno, esta ha sido una sesión de hace unos meses que hicimos como una evacuación del centro de trabajo, que aquí está más... Y bueno, pues ahí vino el experto, el señor con los extintores. Pues bueno, se aplicaron unos extintores, se explicó el tema del fuego. Y por cierto, esto aunque os parezca una broma, pero no es una broma. Antes de ayer he estado entregando un presupuesto y me ha tocado apagar un fuego. O sea, no es ninguna broma. Sí, o sea, literalmente. He ido a una comunidad a ver un problema de plagas y cuando he bajado había un incendio en el segundo. Y al presidente y a mí nos ha tocado apagarlo. O sea, que... Está bien. Bueno. Aquí tenemos la nueva actividad que os digo de control de plagas. A ver, el ayuntamiento nos ha dado una especie de contrato, y digo especie de contrato porque es, bueno, lo podemos justificar a través de la factura, todavía no hay una formalización, para derratizar y desinsectizar todo el sistema de alcantarillado de la ciudad. Y lo hemos hecho desde el mes de marzo hasta ahora el mes de octubre que acabamos. ¿Vale? Ahí lo que están haciendo los operarios es levantando la alcantarilla, ¿vale? Están valorando si es necesario introducir raticida o no, y bueno, pues hacen una inspección, que unas veces es mejor y otras peor, imaginamos, y bueno, pues colocar lo que tengan que colocar, y etcétera, etcétera. Ahí estamos recibiendo una sesión formativa, margen de trabajo, de la utilización de una máquina de limpieza, de inyección y extracción, para limpiar las tapicerías. Intentamos sobre todo, y esto os lo comentaré también más adelante, que la innovación la llevada a los procesos y al producto. Nuestras actividades no son en sí mismas novedosas, es decir, la limpieza es algo que novedoso, pues entonces tenemos que buscarnos la vida para de alguna manera hacer dentro de la actividad que hacemos, que no es muy innovadora, pues innovarla, ¿no? Entonces, bueno, ahí es una sesión formativa para aprender a manejar esta máquina.
Ahí es una sesión formativa, porque como os comentaba, en esta nueva actividad que hemos hecho este año, requería que nos formásemos y obtuviésemos el carnet de aplicador. Pues es una de las sesiones para que la gente luego se examinara y pasara el examen. Bueno, en definitiva es que hacemos más cosas que el trabajo en sí, ¿vale? Hacemos los trabajos de limpieza, los trabajos de jardinería y control de plagas, pero tenemos como una actividad complementaria tanto en el puesto de trabajo como fuera del puesto de trabajo. Y ahí lo que estamos haciendo, mirad, esta es una de las fotos que he dicho, la cojo, porque desde lejos no se ve mucho, pero si os dais cuenta, no tiene guantes y tiene el dedo vendado. Pero como no se ve, pero bueno, no somos tan desastres, para nada. Tenemos un plan de control de riesgos muy exhaustivo y nos preocupamos mucho del tema, O sea que bueno, ahí estamos haciendo pues también este invierno una plantación de árboles. También en uno de los parques públicos que hacemos el mantenimiento. Bueno, entonces la pregunta del millón era, y lo vuelvo a repetir porque me parece muy interesante, ¿por qué es importante la relación con la administración pública de las empresas de inserción? ¿Por qué es importante que nos relacionemos, además que nos relacionemos bien? ¿Por qué? Pues sobre todo es importante porque estamos haciendo un trabajo social que les correspondería a ellos. Entonces entendemos que por eso tiene que haber una remuneración, porque para nosotros eso también cuesta. Entonces tiene que haber una remuneración de eso. Y luego también porque, volviendo un poco a la diapositiva que os puse, la administración pública también tiene que hacer por la empleabilidad. Es decir, nosotros podemos hacer, esto es como todo, en la vida hay cosas que te quedan fuera de ti y otras que tú puedes hacer. Entonces nosotros vamos a hacer todo lo que podamos, pero también tenemos que tener un entorno favorable y debemos de pedir que ese entorno se nos ponga favorable. Y por eso lo que pedimos, contratación pública, ¿vale? Para conseguir que de ese pastel de la contratación, que son millones al año, que hace la administración pública, tanto la autonómica como la local como la estatal, que una parte vaya para las personas más desfavorecidas. ¿Vale? Nos tenemos que repartir la tarta, que antes era más grande y ahora es más pequeña, me da lo mismo. Hay que repartirla igual. Mirad, esta sería, a ver si soy capaz de transmitir esta idea. La flecha que tenemos ahí sería un poco como la tarta, dijéramos, del mercado de lo que contrata la administración pública, de los servicios que contrata. Sabéis, y yo no sé si en Portugal ocurrirá ahora lo mismo, que tenemos una tendencia últimamente tienen una tendencia a externalizar todos los servicios que en principio parecían básicos. Como por ejemplo podía ser la sanidad. Bueno, ahora tenemos bastantes problemas y hay mucha controversia con esos temas, controversia social. Pero bueno, imaginad que esto es lo que se contrata, ¿vale? Pues a ver, el modelo que os propongo es, habría una parte que habría que contratarla a través de convenios con la administración para entidades sin ánimo de lucro, pero ojito, convenios que no nos líen con contratos, porque se actúa en temas que yo creo que no podemos mercantilizar. Hay cosas que no se pueden mercantilizar, pero nos empeñamos en mercantilizar todo. Nuestro lenguaje está lleno de cosas que mercantilizamos un día y otro, continuamente. La educación, hablar de créditos, de competencias, ¿por qué? Eso no lo mata la OCDE, igual que hablar de empleabilidad. Son políticas europeas que a su vez vienen determinadas por la OCDE. ¿Vale? Pues yo creo que hay cosas que no se pueden, que no nos ríen con contratos, porque no somos todos iguales. O sea, no podemos tratar a todos iguales si no lo somos. Vale. Luego habría una parte de esa tarta que yo la reservaría para los mercados tutelados. ¿Vale? Esa sería destinada a las empresas de inserción, a los centros especiales de empleo y a las cooperativas de iniciativa social. ¿Qué tienen que cumplir estas entidades para que puedan ser objeto de reserva de mercado o mercado tutelado? Sobre todo dos cosas. Que renuncien al lucro, por un lado, debieran de cumplir, y por otro lado, que sigan un interés general, no común. Es que son cosas distintas que explicó el otro día Francisco aquí. ¿Vale? Una cosa es que yo me asocie con una serie de personas para defender un interés común mío, y otra cosa muy distinta es defender el interés general. Pues yo creo que todas esas entidades, en este caso las que están reguladas en ley, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cooperativas de iniciativa social,
debieran de tener sus mercados tutelados o reservados. Y ahora explico un poco lo que es eso, ¿vale? Y luego, las cláusulas sociales yo las dejaría para todo el mercado en general. ¿Por qué vamos a hacerle a alguien la gracia porque diga, oye, es que sacan cláusulas sociales ya? Es que tu contratación es social. Quiero decir, y tenemos que, de alguna manera, llevar a todas las empresas a que hagan y tengan en cuenta criterios sociales. Si es que no es tan raro. Si somos una sociedad, pues habrá que tener criterios sociales. ¿Vale? No sé si un poco hemos entendido la idea. ¿Y por qué? ¿Habéis entendido la idea o no? Bien, ¿por qué viene esto? Pues esto viene a lo siguiente. Viene a que en la ley de contratación que tenemos del servicio público, o sea, la ley de contratos públicos, hasta ahora, hoy por hoy, no permite que se haga una reserva de mercado para las empresas de inserción. Por contra, ni para las cooperativas de iniciativa social. Por contra, sí lo permite para los centros especiales de empleo. Vale. Entonces, la cuestión está en que lo que planteamos es, si nos movemos por un interés que es general, si renunciamos al lucro, ¿por qué no podemos tener esa parte que es la tarta de todos? ¿Vale? Eso por un lado. Y la otra pregunta que hago también es, ¿por qué cuando hacemos las cláusulas sociales nos parece algo tan maravilloso cuando en realidad no debiera de serlo? ¿Por qué que pongan condicionantes medioambientales o de compra ética en un contrato es algo tan maravilloso? Si es que tiene que ser. Entonces yo reservaría las cláusulas sociales para todos, porque todos al final formamos una sociedad y todos al final tenemos que de alguna manera participar en sostener el medio ambiente, en sostener a las personas, ¿vale? Entonces este sería el modelo ideal para nosotros, pero claro, no es el modelo ideal para quienes están ahí. Y ahora viene la siguiente cuestión, que es ¿qué hacemos para que los que están ahí de alguna forma entiendan este modelo que yo acabo de explicar? Porque fijaos, yo no digo que lo compartan o no, digo que lo entiendan, porque uno puede dialogar con alguien y decir, pues no me convence, pero es que yo creo que no se hacen en la idea. O sea, estas reflexiones yo creo que la gente, incluso los que tienen que tomar decisiones, ni las hace siquiera. ¿Vale? Yo creo que tenemos que crear estructuras, como decía ayer también Paco, híbridas. Estructuras híbridas, ¿qué quiere decir? Nos hemos durante 10 o 13 años que llevo trabajando en esta empresa un poco torturado en cierto modo, y no digo torturado porque, bueno, al final el resultado es bueno. Tenemos que funcionar en red, bien, lo hemos conseguido. Hemos hecho muchas redes y funcionan. Son espacios abiertos, democráticos, en los que expresamos lo que necesitamos y normalmente nos llevamos muy bien. Pero la pregunta es, si no, ¿la hibridación qué significa? Significa que una especie, al final, de alguna manera, conjuga con otra, si no, no hay hibridación. Claro, como la administración, los que tienen que tomar decisiones, los políticos no hibriden, pues ya podemos seguir haciendo redes. Y yo creo que faltan estructuras formales para eso. Sí las hay, pero están dispersas o defiendan mucho intereses particulares y no van a lo que sería un interés general. ¿Vale? Y esto es, pues eso, tenemos muchas redes, es un paso muy grande que hemos dado, con mucho esfuerzo hemos salido adelante, pero necesitamos dar un paso que es a la política. No sé cómo, pero yo creo que es necesario. ¿Por qué? No es normal que tengamos la ley de contratos, como os digo, del sector público, que también es del año 2007, que haya habido como 10 o 15 cambios de esa ley y que hayamos sido incapaces de influenciar en nada a las empresas de inserción, después de 7 años. ¿Entendéis? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que algo no estamos llegando al corazón del problema. No llegamos, por lo que sea, por dispersión, porque no nos dejan. Creo que sería objeto también de análisis y de ver un poco qué se puede hacer, porque modifica la ley de contratos del sector público porque, bueno, hay que pagar a los proveedores, ¡pumba!, se modifica rápidamente. Hay que hacer una modificación porque de Europa viene tal, y para armonizar la ley, rápidamente. Pero este tema, que estamos ahí años y años y años, que considero que no es pedir tanto, pues, vale. Solamente deciros una cosita ya, que va a ser un minuto, porque ya tengo que... Vale. Fijaos, en estos años, que ya son 13 en la empresa de inserción Alcina, 13 que tiene la Alcina, teníamos, yo he estado buscando un poco presentaciones del año anterior, del anterior,
Y claro, ves que a veces, no digo que las cosas se repitan, hemos avanzado mucho, pero claro, queda también mucho por hacer. Entonces, bueno, fijaos, hablábamos sobre todo en aquellas fechas, os hablo de hace 5 o 6 años, o incluso 8 o 10, de que los retos que teníamos eran los siguientes, y os los veo rápidamente, ¿vale? Vamos a ver qué hemos conseguido y qué no. Ayudas públicas y normativa. Bueno, tenemos una ayuda pública, que en este caso es de la Junta, que nos cubre el 50% del salario mínimo interprofesional, y tenemos una normativa, una ley maravillosa, que no está de alguna forma desarrollada. Con lo cual, objetivo cumplido es, bueno, hemos cumplido la mitad, no está mal. Seguimos. Adecuada selección de los trabajadores de inserción, no superar el 50% de la plantilla. Esto nos lo marca la ley y yo creo que también la experiencia nos está dando a todos, y yo creo que al final a todos a los compañeros y a nosotros, un poco los criterios para ir mejorando en ese aspecto. ¿Vale? El personal de oficios adecuados. Yo creo que también sabemos ahora perfectamente el perfil que necesitamos, de gente comprometida. No podemos contar con un encargado normal. Tiene que ser gente que se comprometa más allá. ¿Vale? Gestión equilibrada e independiente. Yo creo que eso siempre lo tuvimos y creo que en el caso de la Encina se va consiguiendo, se ha conseguido. Clarificar la labor comercial de la financiera. Nosotros la tenemos clarísima, lo que pasa es que las personas nos tenemos que dividir. Entonces, cambias el chip, ahora financiera, ahora comercial, pero bueno, eso lo tenemos también. Disponer de técnicos cualificados en gestión, lo tenemos. Tenemos muy buenos técnicos cualificados en gestión, que facilitan muchísimo las cosas, no lo podéis imaginar. Importancia de un plan de viabilidad e innovación en procesos y productos. Eso también estamos trabajando en ello y yo creo que poco a poco se va consiguiendo. Y el equilibrio entre la labor social y productiva, que yo creo que aquí siempre la hemos tenido clara. Luego, bueno, se han conseguido bastantes objetivos, pero ¿cuáles nos quedan por conseguir? Yo creo que ya los he comentado y los comento rápidamente. ¿Estoy hablando muy rápido? Un poquito. Sí, estoy hablando rápido, ¿no? Es que te embalas. Es que me embalo y bueno. Entonces, los retos los voy a comentar, pero muy... Primero, creación de estructuras formales que permitan una hibridación real con el sector público. ¿Vale? De momento eso no lo hemos conseguido. Está atomizado, no es normal que en 8 años no podamos producir el cambio de unas frasecitas en una ley, porque otros lo consiguen rápido. ¿Vale? Entonces, si nosotros no lo conseguimos, igual que hacemos, claro, igual hay que llegar de no sé dónde, pero hemos logrado la creación de numerosas redes que necesitan una interacción formal con el ámbito público. Interacción formal. Luego, desarrollo de la Ley 44/2007, reguladora del régimen de empresas de inserción. Es decir, tenemos la ley, bueno, tiene sus fallos como todo, porque perfecto no somos ninguno, pero hay un capítulo en el que regula numerosas ayudas, tanto a la inversión, ayudas al personal de apoyo, y de eso nadie habla. Con lo cual la tenemos ahí, pero es papel mojado. Luego, por favor, ponerlo ya en activo. Establecimiento de reserva de mercado o mercados tutelados para las empresas de inserción. Y me refiero a lo siguiente. Nos cuentan la historia, digo, incluso los que somos o conocedores del sector, bueno, esto no sé qué, llegamos aquí al mercado, pues vamos a colaborar. Vale, eso es una frase, pero se convierte en años en la realidad. Si la ley estuviera clara, sería pues casi inmediato. Pero es que la ley no está clara, no os lo creáis. En la ley de contratación de servicios públicos se mencionan las empresas de inserción para una contratación preferente, pero siempre y cuando queden en igualdad de condiciones económicas a la empresa ordinaria. Es decir, una empresa ordinaria tiene una puntuación de 50. Tú tienes 50, pues te cogemos a ti que eres de inserción. Pero para llegar ahí comprenderéis que para nosotros es un camino a recorrer imposible. ¿Vale? Por lo que os comentaba de nuestra actividad. Lo que quiere decir que pedimos también que haya una disposición adicional, igual que se han añadido un par de ellas en la última reforma de octubre del año pasado, del 2012, pues que se haga otra y... Parece muy sencillo, claro, es que cuando vas a charlas y te comentan, bueno, pues así es como lo hacemos y es muy fácil, es que no es muy fácil, ¿vale? Y os comento, nosotros con el Ayuntamiento de Salamanca llevamos al principio, en el año 2001, se firmó convenio para hacer estos trabajos de jardinería y ahora tenemos un contrato. Realmente para nosotros nos da la vida, como os he dicho, pero mantener ese contrato es, bueno, o sea, depende de los políticos. Pero yo no quiero que dependa de los políticos, quiero que dependa de la norma. O sea, no yo, si no lo queremos, ¿no? Y luego, otra de los retos que tenemos es sectores de actividad innovadores. Bueno, es decir, antes os he comentado que hay sectores de actividad
por ejemplo, la limpieza o la jardinería, que son los más comúnmente conocidos, que, hombre, podemos innovar en ellos, pero también es cierto que la imaginación en el día a día también llega a un límite a veces. Se puede innovar, pero quizás si innovamos en lo que prestamos, pues quizás sería también mejor, ¿vale? Y luego, una cosa que ha aparecido también ahora y que nos parece fundamental, sobre todo cuando lo hemos valorado desde la Federación Castellano-Leonesa, es intentar adaptar la formación que nosotros damos, tanto en el puesto de trabajo como la complementaria, a los certificados de profesionalidad. Por otro lado, esto es algo que está concretado en la ley, o sea que no es una aspiración tampoco que no la inventemos nosotros, está concretado en la ley. ¿Por qué? Porque eso permitiría de lo que aquí estamos hablando, que es una movilidad más fácil. Es decir, si yo me formo como jardinero y puedo acreditar esa formación, me puedo mover con más facilidad que si no lo tuviera. Entonces, con esto de la movilidad acabamos y muchas gracias.